grabar. Listo, perdón. Bueno, entonces, Pues, pues, oye, Carlos, qué pena antes de que avances, un momentico que estoy escuchándote. Tú dijiste que la 386 es la ley de desarrollo, o sea, perdón, ahí me quedó una confusión. ¿No es la 388 la orgánica, la ley de desarrollo territorial? ay, perdón, bueno, discúlpame, me confundí por un número. Ay, no, es que yo la estoy estudiando, entonces yo estoy estudiando lo que no es, No, no, pensé. no, 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 no. No, yo siempre me confundo. Siempre coloco 386, 387 o 388. Cualquiera de esas es la misma 388 de 1997. 1997, sí. Ah. Listo, entonces un plan parcial, perdón, planes parciales, que son POTS, o sea, plan de ordenamiento territorial, pero aplicado a una pequeña porción de la ciudad, ¿sí? Y hay otros, y hay más, digamos, todos estos que produce el POT, o digamos estos de aquí para abajo, son eh, instrumentos de gestión, instrumentos de gestión del suelo. O sea, cómo poder gestionar el suelo. El POT tiene dos partes principales. ¿Quién me dice cuáles son? Ustedes que son los reyes del POT, que todo es la norma, que todo es lo que No diga la recuerdo si norma. el uno es el componente urbano. Y el otro, Urbano. y Bueno, ambiental. tiene tres. General, Eso. urbano Urbano y ambiental, y rural. ¿no? Rural, Rural. perdón, sí. Rural. Entonces el componente general que dice toda la filosofía, que dice todos los elementos tal. Entonces el componente urbano que tiene toda la normativa urbana, que dice los retrocesos, que dice lo que se puede construir y lo que no se puede construir, que dice dónde se puede hacer vivienda, dónde se puede hacer comercio, etcétera. Y lo rural, digamos que es un componente ahí adicional que trata de el espacio que no es urbano, no urbano, según el POT, la mayoría de los POT, lo rural es no urbano. Bueno. En todo caso, de ahí colegimos, de ahí deducimos que existen dos tipos de suelo. Dos tipos de suelo que son el espacio urbano, o sea, una zona que pareciera que tiene como una muralla, ¿no? Que si estuviéramos en el medioevo, de aquí para adentro, esto es una cosa, ¿no? Y es una muralla total, o sea, es un límite que está trazado por una línea en un plano. Y el municipio, pues digamos que es todo esto, por decir algo. Y esta es la parte, la zona rural, ¿sí? Y esta es la zona urbana. Hay dos suelos básicamente, aunque les digan que hay muchos. Y de esos hay tratamientos. Entonces, dentro del suelo urbano pueden haber diferentes tipos de suelo y dentro del suelo rural también pueden haber tipos de suelo. Básicamente, en el suelo rural es que hay diferentes tipos de suelo. Entonces, entonces tenemos una franja que normalmente, digamos que le da la vuelta a la zona urbana, pero no podría no ser, digamos que podría ser esta franja que está pegada normalmente también a la zona urbana y que se llama, ¿y cómo la llamaríamos? ¿De transición? De expansión. Algo parecido, exactamente. Entonces ese es el suelo de expansión. Este suelo de acá lo vamos a llamar el suelo de expansión, que es el suelo donde vamos a crecer, donde va a crecer la ciudad, ¿no? En principio, hasta ahí va a crecer la ciudad, hasta el nuevo POT. Los POT funcionan así. POT, entonces, se hacen cambios menores o En una 2 años. modificación. ¿Cómo? Ya. Y bueno, que el cambio del POT son direcciones administrativas, ¿no? En cada cambio de alcalde, ¿no? Sí, pero ese es el cambio, los cambios menores, los cambios, es que no me acuerdo, bueno, pero de menor nivel se hace cada 4 años. Esto es una modificación una modificación, digamos, muy pequeña al POT de algunas cosas, de pronto añadir algo, algunas cosas que sean urgentes. Existe un cambio, digamos, de nivel intermedio, que es cada 8 años y una renovación prácticamente, que son 3 periodos de gobierno, es decir, cada 12 años.
A estas alturas, si empezamos con POTS más o menos desde el 2000, ya en el 2012 debería haber un nuevo POT y en el 2024 sí, debería haber otro nuevo POT. Es decir, estamos a puertas de un nuevo POT y mentiras. La mayoría de gente está en el 2020 estrenando POT, ¿no? En muchas de sus ciudades seguramente es nuevo o está recién cambiado o tiene un año o no se ha cambiado, es posible. Y esto ha debido pasar más o menos en el 2012 porque la ley, la ley 388 del 97 dio 3 años para que todos los municipios tuvieran POT, ¿ok? Entonces, bueno, entonces se hacen esos cambios, esas modificaciones, esos niveles de modificación cada periodo, un periodo, cada 2 periodos y una renovación completa, digamos, cada 3 periodos de gobierno. Y en la zona rural también hay otro tipo de suelo, digamos usted, una vereda, una vereda, por aquí pasa una calle, ¿sí? Y entonces aquí ponen un comercio, unas casitas, y al final hacen otra calle por acá, surge otra calle por acá, y empieza esta zona. ¿Cómo se llama? Esta es una vía. Esa veredita, ese pueblito ahí, de esas casuchas, o Camil Zapel. ¿Vereda? Eso es el tipo de suelo. Urbano, ¿Qué tipo de suelo? suburbano. Eso, suelo suburbano. ¿O será en expansión? No, 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 la expansión es esta. La expansión es esta que les acabo de mostrar. La zona de expansión es rural. O sea, esto es terreno rural. El suelo suburbano es rural. Rural. Todo este suelo es rural. Y solo este de acá es urbano. O sea, esa ley, la ley, la 388, 388, práctica, bueno, pues, no sé, escuché una conferencia donde de quienes están más pendientes a nivel nacional de esa ley, y 2 personas, un tal Jaime Vergara, sí, mira, Andrés No sé Podrey. si soy solo yo, pero no se le entiende nada. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya. Yo no sé, yo sí te estaba escuchando bien. Qué Hoy bueno tengo que muy mal sonido. sí, quedó, pero Les, quedó de- dos les personas decía, expertas en el tema, ¿qué? 2 personas en una conferencia que hablaban de la ley 388, que la he estado estudiando mucho por la investigación que estoy haciendo. 2 decían, un señor decía, Te perdí. Andrés Podreisky, tiene un apellido rarísimo, él decía que el territorio, bueno, él No se decía escucha nada, que el Paola. territorio Sí, de Paola, no Colombia, se te entiende. Otra vez, otra vez. A ver, No es el sonido, es el internet. que el territorio, sí, es el internet. ¿Que el territorio no qué? tengo internet. Tranquila. Voy a decirlo, voy a tratar de decirlo la última vez, si no me pasa el celular, de esta ley, decía un señor muy experto que se llamaba Andrés Podreisky, tiene un apellido rarísimo, decía que el territorio de Colombia corresponde a un 60% rural. Y había una contraparte que decía Jaime Vergara, él decía que el territorio colombiano corresponde a un 98% rural. Bajo esos 2 puntos de vista de esa ley 388, que realmente nuestro territorio Colombia es más rural que campo, y que esa repartición equitativa de tierras debía basarse en ese tipo de condición. Entonces, bueno, era solo eso. Muy bien, o sea, un aporte muy valioso. Por supuesto, el señor que dice que el 60% está loco, o no está loco, está diciendo, digamos, está haciendo un supuesto, metiendo en la zona rural elementos que no son de la zona rural. Pero si tú ves el plano
de cualquier municipio de Colombia es una cosa así de grande, y en la zona urbana es esto. Cualquier plano de Colombia es así. Entonces tú puedes estar absolutamente segura que este porcentaje está más acercado, más acertado, más cerca de la realidad, ¿sí? Quizás es un poco exagerado, digamos el 98%, pero yo diría que sí. La cosa es que en este 2% o digamos un 5% del espacio nacional, por llamarlo de alguna manera, a este conjunto de cosas que llamamos Colombia, ahí vive casi el 80% de la población colombiana. Y entonces, ¿solo Paola quedó muerta o todos? No, los demás es que los veo muy quietos. Muévanse, No, muévanse. aquí estamos. Respiren. Laura, despierta. No, yo estoy escuchando. Está bien. Bueno. Listo, entonces la distribución es inequitativa, pero en favor de la ciudad, digamos, o en contra de la ciudad, en la medida en que, digamos, aquí viven 10 personas o aquí viven 2 personas y aquí viven 10. Por cada 2 personas que viven en el campo, 10 viven en la ciudad. Pero digamos, lo único que demuestra es que el campo no lo estamos abandonando y muchas otras cosas, y ese, digamos, sería la discusión en ese sentido que tendrían, ¿sí? ¿Por qué es tan, pero no podemos quitarle la importancia a lo urbano, aunque sea el 2% o el 5% del espacio, es el que maneja no sé, el 80% de la gente, ¿sí? La gente está ahí, está en las ciudades. Y además de eso, los trabajos, la industria, todo está en las ciudades. Entonces, pues, digamos que tiene una importancia superior, pero si fuéramos realmente La conscientes, vocación. si fuéramos realmente conscientes de la importancia de esta zona, pues evidentemente Sí. dentro de los spots y todo, tendría mucho valor ese componente, ¿no? Tenemos el componente general, urbano y el rural. El rural es un chiste. El componente rural de los pods no tiene nada y no dice nada y no sirve para nada, porque el pod está hecho porque es el ordenamiento, el ordenamiento siempre está encaminado hacia el ordenamiento en las ciudades y no hacia lo que pasa en lo rural. Yo siempre he pensado que debería haber, digamos, un pod para la ciudad, y el municipio debería desligarse un poco de lo rural. eh, Aunque, digamos, las tendencias hoy en día más bien es agrupar diferentes municipios, e inclusive departamentos para hacer unas leyes o una normativa, digamos, más global. Pero eso, bueno, en fin, Yo quiero complementar Sí, dilo, Carlos, qué dile, pena. dale, dale. Quiero complementar una cosa que tú dices y yo creería que obviamente si es verdad, no hay un estudio más minucioso hacia lo rural, no lo está y lamentablemente es terrible porque dentro de lo que es el territorio y que creo yo nuestra vocación es más rural, obviamente nuestro territorio Colombia es mucho más rural que urbano, en la medida que Carlos lo decía también ahora, y que ese, digámoslo, basándonos en esa cifra digamos, ese 98%, sí lo habitan poquitas personas, pero lo habitan otros seres que no tienen una voz ni un voto y por eso es que los desbastan y los acaban. Y es Cierto. terrible porque lamentablemente nosotros dependemos de esos seres silenciosos que estaban antes que nosotros ocupando un lugar y que llegamos nosotros como devoradores y los arrozamos. De allí yo creo que es importante tener un poco de noción de los servicios ecosistémicos de esas zonas, porque es que allí se ven esos servicios ecosistémicos que no se ven en lo urbano. Entonces, y esos servicios ecosistémicos es la repartición equitativa de ese territorio rural por el espacio que merece tener ese ser silencioso, el espacio que debe merecer el agua para que siga existiendo, ese espacio silencioso de producción, porque dentro de esa gran torta, que incluso lo pueden buscar así, por internet encuentran tortas de los servicios ecosistémicos, lo que nosotros necesitamos es una fracción
de ese territorio para sobrevivir. Pero para que él se siga sosteniendo, necesita una muy buena fracción. Entonces, yo sí creo que con lo que dice Carlos, debería haber un estudio más minucioso de esa zona rural. Sí, perfectamente. Es verdad, o sea, el campo es el que le da sustento a las ciudades y las ciudades son una desgracia para el medio ambiente. Pero, pues, por otro lado, también todos vivimos allí, todos los arquitectos construyen allí y todos quieren que les digan cuántos metros cuadrados pueden construir, cuál es el índice de construcción, el índice de ocupación, el no sé qué, y todos quieren tener esa cierta seguridad y todos están felices con el POT. O no hay muchos profesores de ustedes que viven felices del POT. ¿Qué dice el POT? Revisen si se puede hacer o no se puede hacer según el POT. Para mí esto es una grosería enseñar arquitectura desde el POT. ¿Se puede o no hacer el POT? ¿Ustedes creen que existe el POT en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Estados Unidos, en España, en toda Europa? En ninguna parte existe eso. Cada lado es diferente. Lo más importante que uno tiene que aprender como arquitecto y como urbanista, si es el caso, si es lo que le gusta, es a plantear las cosas, no a leer una pinche norma que con toda seguridad está mal escrita. Y muchos profesores me odian literalmente por esto que estoy diciendo, pero eso simplemente es mediocridad. Dedicarse a leer un plan que ya está escrito, que otro lo escribió y no ponerse a pensar. O sea, ¿por qué cuando yo hago un urbanismo, entonces, ¿de cuánto hago el andén? Ah, pues lo que diga el POT. Bien, esa es la mediocridad a la que yo me refiero. ¿Qué puedo hacer aquí? No, lo que diga el POT, esa es la mediocridad a que yo me refiero. ¿Qué se puede hacer? Pues depende de lo que haya acá, del análisis urbano que yo haga, ¿no? Ustedes tienen muy reconocido el tema de maso, micro y meso. Bueno, entonces dependiendo del análisis de la ciudad, dependiendo del análisis del lugar, de la región, yo puedo proponer qué puede ir ahí, no lo que me diga el POT, ¿sí? ¿Qué ancho tiene el andén? Pues depende de la gente, qué pasa por aquí, qué pasa por acá, entonces es un punto de tensión, si hay movimiento, si no hay movimiento, qué tanta posibilidad, en fin, no es lo que diga el POT, es lo que yo encuentre que ahí debe pasar. Y eso es lo que debe saber un estudiante de arquitectura, a reconocer las cosas. Si no llega a trabajar no sé, a Estados Unidos, todos quieren irse a Estados Unidos, y más ahora que ya no tienen a Trump de presidente. Entonces, todos quieren irse a Estados Unidos y llegan allá. ¿Y el POT? ¿Qué andén hacemos? No sé, lo que diga el POT. ¿Cuál POT? Aquí no hay POT. Ah, muy bien. Le enseñaron muy bien. Y por eso me encanta que los profesores me odien por eso, ¿no? Pero más de uno me odia y literalmente es así. Porque o escribieron el POT o eso les facilita el desarrollo de sus clases. Y eso que yo soy magíster en gestión urbana, o sea, soy especialista en normas, pero me las aprendí para saber qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y eso que tenemos en Colombia, bueno. En fin, entonces esas son las zonas que tenemos. Pero lo que les quiero explicar es, o sea, les hice toda esa explicación, digamos, por conocimiento general, por cultura general de arquitecto colombiano, pero lo que quiero mostrarles es básicamente la plusvalía. La plusvalía es un elemento que aparece en la ley 388, que ahí es donde la explican y que pues por añadidura debe aparecer en todos los POTs y aparece en todos los POTs. Y la plusvalía es otro impuesto que se paga por tener una propiedad, ¿sí? Por tener una casa o por tener un terreno o por lo que sea. Normalmente es más por tener un terreno que por tener una casa, pero puede ser. Entonces, ¿cuándo aplica la plusvalía? ¿O qué significa la plusvalía? Significa plus en francés, diría, es más. Y valía es valor. Entonces, entonces se puede llamar un mayor valor. Entonces, supongamos que Paola Andrea tiene un lote acá. Tiene un lote, ¿no? Ella vive en el campo, yo sé que ella vive en el campo y entonces tiene un lote acá en el campo maravilloso, pero su lote, por estar aquí en el campo, digamos que vale 10 millones la hectárea, ¿sí? Vale 10 millones una hectárea. Y ahí está, y está ¿en qué suelo está? En el suelo rural, ¿verdad? Está en el suelo rural. Pero resulta que modifican el POT y
al otro día amanece ella sabiendo que todo esto se volvió zona de expansión. Si todo esto se volvió zona de expansión, esa hectárea que ella tiene, que es donde vive, ya no vale 10 millones, vale 100 millones. De un momento a otro, solo por una acción administrativa del Estado, pasó a valer 100 millones. Pero ahora más, vamos a suponer que ahí había algún político que tenía una finca, perdón, quiero decir, decidieron científicamente que eso debería ser un terreno urbano. Científicamente, ¿no? No fue por beneficiar a nadie. Decidieron ahí que eso era un terreno urbano. Ya ahora, ya pasó de valer 10 millones a valer 1.000 millones. Una hectárea en una ciudad en Colombia tranquilamente puede valer 1.000 millones de pesos, ¿sí? Entonces, Paola un día tenía 10 millones sin mover un solo dedo, de repente tenía 100 o de pronto 1.000 millones, ¿sí? Entonces esa es la plus o el mayor valor que obtuvo su terreno simplemente por una acción del Estado, por una acción de un tercero. Es más o menos como ganarse la lotería. O sea, se ganó la lotería, sin hacer nada se ganó la lotería. Y ustedes saben que uno se gana la lotería, tiene que pagar muchos impuestos, ¿no? Prácticamente la mitad de lo que se gana, dependiendo de qué lotería sea y tal, la mitad de lo que se gana se lo tiene que dejar al Estado, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Se me fue el internet. No, ¿Aló? no. ¿Aló? Sí, es así. Y que lo que dices de lo de la plusvalía son dentro de los instrumentos de financiación que tiene el Estado. Entonces, Son los pues, instrumentos para conseguir plata que tiene el Estado. plata, Plata. sí, dinerito. Financiación. Sí, plata. Bueno, digamos que esto no es tanto financiación, pero sí, digamos que más financiación es ¿cómo les decía que se llamaba? El impuesto ¿Ganarse la de, lotería? de valorización. Digamos, este impuesto sí es financiar o para financiar directamente obras, ¿no? Este impuesto se lo cobran a las personas porque van a construir el Transmilenio por la calle, por la vía que pasa al frente de su casa. Listo, entonces esta niña que tenía 10 millones de un momento a otro pasó a pagar pasó a ganar 100 millones, vamos a dejarlo aquí, en 100 millones. Entonces ella se ganó 90 millones de pesos. Entonces, de este 90 millones, según el plan de ordenamiento, que debe estar aprobado por el Consejo, debe estar aprobado decir qué porcentaje de lo que se gana lo gasta, lo debe pagar en plusvalía, lo debe pagar de impuesto. Entonces, digamos que en el pueblo, creo que se puede hasta el 50%. Pero esto no suele hacerse, excepto en Bogotá, en muy pocas partes se hace todavía, pues porque es políticamente muy incorrecto, ¿no? O sea, cobrar impuestos no da réditos políticos y aquí a los políticos lo único que les interesa son los réditos políticos, no nada bueno, solo seguir en el poder. Entonces por eso suelen no cobrar, pero suele ser en el 30%. Entonces, tiene que pagar digamos, 27 millones de 27 millones de impuestos tendría que pagar Paola porque el Estado convirtió su espacio que era netamente rural en un espacio rural de expansión urbana, con tratamiento de expansión urbana. ¿Qué pasa? O urbano directamente. ¿Qué pasa? Pues que antes solo podía tener una finca y una vaca, porque en una hectárea no cabe sino una vaca y ahí no se puede hacer nada. Mientras que si lo mete en la ciudad y es una hectárea, pues a lo mejor puede hacer 100 casas, ¿sí? Y 100 casas y venderlas o sea, por eso vale muchísimo más el terreno, ¿no? Por eso vale muchísimo más el lote ahora de ella. Entonces, pero ella tiene que pagar estos 27 millones. Pero estos 27 millones solo son aplicables cuando ella lo venda, o sea, haga un negocio con él, o cuando vaya a construir. Cuando vaya a construir, tiene que, en la licencia de construcción, le van a cobrar ese impuesto,
¿sí? O sea, porque realmente ella, esos 10 millones era lo que ella tenía y no fue culpa de ella que lo convirtieran en 100 millones. Ella no se puede comer esos 100 millones, no puede coger la tierra y empezársela a comer, ¿sí? Entonces, solamente si le va a sacar partido. Es decir, cuando va a hacer negocio con eso, es decir, va a vender el lote, no lo va a vender en 10 millones, lo va a vender en 100, entonces ahí tiene que pagar para poder hacer los trámites. O cuando va a construir, antes podía hacer una casa en 1 hectárea y ahora siendo urbano a lo mejor puede hacer 100 casas. Entonces el negocio que va a hacer es de tamaño familiar, con lo cual ahí es donde lo pagan, ¿no? Entonces, si algún cliente, alguien les pregunta, son cosas que suceden, el Estado no sabe, los de planeación y eso, aunque ellos se creen genios de todos. Ellos, por ejemplo, en Villavicencio, perdón Luisa, pero es que conozco mucho Villavicencio. Entonces allá pasó la alcaldía, que todos son unos genios y unos duros, ojalá tu mamá no trabaje allá. Entonces le pasaron a todo el mundo a cobrarle la plusvalía, ¿no? De sus terrenos, que porque antes valían tanto y ahora valen tanto. Entonces yo le digo al abogado, róbelo, deje que lo contraten y ustedes cóbrenles por su trabajo, pero eso es robar, porque a ellos no les pueden cobrar nada. ¿Cómo les van a cobrar un impuesto que por ley, en la ley 388 dice que solamente se lo pueden cobrar cuando lo vaya a hacer efectivo? ¿O es que su cliente va a vender el terreno? No, simplemente le están pagando y además le están cobrando intereses de hace no sé cuántos años. Pues gente que cree que sabe, se las sabe todas y realmente no es capaz de leer un documento tan sencillo como la ley 388. Yo les recomiendo que la lean, es una bobada, lo mismo que el POT, lo pueden leer completo. Hay gente que piensa que eso es algo importante y es una estupidez, o sea, más difícil leer un libro de cualquier autor inteligente que leerse la ley 388. Entonces tenemos esos impuestos y tenemos esa revisión general, pues, del ordenamiento territorial colombiano. ¿Hay alguna duda alrededor de estos temas? ¿O todo lo tienen clarísimo? ¿Les puedo hacer preguntas? No, gato. ¿Cómo se vuelve? Voy a hacer una pregunta. Ta, 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 ta. Si yo tengo un terreno de expansión urbana, cómo hago para convertirlo en suelo rural? En suelo urbano, perdón. Después de, Plan parcial. Sí, lo que dijo Luisa. Tiene que hacerse un plan Son los parcial. plan parciales. Ajá. Tiene que hacerse un plan parcial, que es otro instrumento de gestión. Es un instrumento de menor nivel de gestión que es como un pot chiquito. Entonces yo tengo que hacerle un pot a este pedacito. Yo no sé por qué no sale. Yo no sé si ustedes lo están viendo. Bueno, tengo que hacer un pot para este pedacito. O sea, básicamente hacer el componente urbano de un pot. Entonces acá tengo que decir cuánta vivienda va a haber, qué área de sesión va a haber, cuando la gente construya si puede hacer 10 pisos o 5 pisos o 20 pisos, cómo es el trazado vial, etcétera. Eso es lo que significa un plan parcial. Un instrumento, una herramienta, ¿no? Que es como un proyecto que uno hace para poder incluir un terreno en zona de expansión para convertirlo en zona urbana. Entonces ya la zona urbana pasa a ser toda esta cuando nos aprueben el plan parcial. ¿Algo más? ¿Nada más? Ahora sí todos están seguros de que entienden. Esto de la zona suburbana significa que es una zona rural con características, que tiene características urbanas. O sea, que parece urbano, aunque sea rural. O sea, porque las casitas están pegadas y tal. Entonces esto tiene, digamos que una normativa especial. Y es eso, ¿no? Los asentamientos, las veredas, los puebluchos, cosas así que hay por todo el territorio nacional metidas en el espacio rural y que son muy importantes para los campesinos porque normalmente básicamente es el primer centro de acopio de los productos, ¿no? Entonces ahí llegan a comprar productos o ellos se abastecen
se abastecen, digamos, son el equipamiento de los campesinos. Entonces ahí les venden las cosas, ahí está la tienda, ahí está el billar para ir a emborracharse, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces por eso, digamos que esas veredas, esas agrupaciones de vivienda, caseríos, son muy importantes en el ordenamiento o en la estructura ¿Dónde vivo territorial. yo? ¿Dónde vives tú? No, pues si está muy cerca de la ciudad, no tanto, ¿no? Porque ahí los campesinos son ahí sí como diría, campesinos. Pero ¿Dónde vivo yo? donde vive, tal vez donde vive Laura, Laura se despertó, Aquí qué sí alegría. salen a jugar billar cada 8 días. Eso, ese es el lugar para emborracharse, para jugar billar y para jugar el otro, ¿cómo es el de tirar el tejo? Tejo, ¿no? Sí. ¿O no hay? ¿Sí hay tejo? Y también van a comprar la leche o a comprar suministros, ahí venden anzuelos, ahí venden, inclusive, ahí venden en algunos sitios de esos venden pues repuestos, ¿no? Los campesinos nuestros son La muy, gasolina. gasolina, los campesinos nuestros son toderos, son unos genios, entonces ellos arreglan sus guadañas, sus tractores si tienen, entonces ahí venden de todo. Bueno, de todo un poquito, de todos los sencillos. Carlos, un Venden minuto, qué poleas. pena. Ah, bueno, listo. Ya los vuelvo a convocar. Chao, ya nos vemos. Gracias.